A finales del mes de marzo visitamos una zona muy importante para las aves migratorias. Elegimos 2 sitios al sur de la Bahía San Borombón, en el este de la provincia de Buenos Aires. Allí las aguas salobres que fluyen del Río de la Plata se mezclan con las del Atlántico, cubriendo grandes extensiones de baja profundidad de la extensa plataforma continental. Es una extensa planicie cubierta por interminables cangrejales y vastos juncales, atravesada por una cantidad ingente de pequeños cursos de agua, como arroyos, ríos y rías. Visitamos temprano por la mañana la ría San Clemente, en la zona donde está el puerto. Abundaban los tuyuyú, una especie de cigüeña no tan frecuente en la zona que en ciertos momentos aparecen en bandadas en sitios puntuales de la región. Se alimentan de peces y anfibios que capturan en aguas someras. Esa mañana descansaban tranquilos bajo los primeros rayos del sol. También estaban presentes algunos flamencos dispersos. Se veían varios juveniles con su plumaje grisáceo filtrando el agua. No faltaban algunos adultos con su plumaje rosado, que se vuelve de ese color por los pequeños organismos que ingieren. Una solitaria garza blanca posaba inamovible, esperando a que pasara algún pez a su lado, y tratar de cazarlo con su puntiagudo pico. Varias especies de aves playeras se podían ver como el playerito zancudo y el pitotoy chico, ambos juntos en la imagen. Bastante más pequeño es el chorlito doble collar, una diminuta limícola que no migra al hemisferio norte. Más tarde probamos suerte en Tapera de López, un pequeño sitio cercano a la bahía, donde se veían con la marea baja una infinidad de cangrejos sobre el barro. El más abundante, extendido y fácil de ver es el cangrejo granuloso. Se alimentan de la materia orgánica disuelta en el lodo, restos de animales muertos, microorganismos y algas. Son alimento de algunos animales, como la gaviota cangrejera, de la que solo pudimos ver a un solo individuo volando cuando fuimos al lugar. Con sus enormes pinzas recogen el alimento y lo llevan a su boca. Otra especie de cangrejo mucho más pequeña, pero más colorida, es el cangrejo violinista. Se destacan por su cuerpo oscuro y por tener una de las pinzas mucho más desarrollada que la otra. La pinza más grande puede estar tanto a la derecha como a la izquierda. Seguimos caminando en dirección a Punta Rasa y encontramos en las amplias playas algunas playeras como el chorlo pampa, bastante desconfiado de nuestra presencia. Esta ave migra al hemisferio norte para reproducirse. Nuevamente encontramos al chorlito doble collar. Hace cortas carreras en busca de diminutos invertebrados. Mucho más abundante es el playerito rabadilla blanca, quizás una de las aves playeras más comunes y abundantes. Esta pequeña especie se alimenta frenéticamente como casi todas las otras playeras, para engordar y acumular grasa para el largo viaje a su zona reproductiva, que es el Ártico canadiense. A varias decenas de metros divisamos, sobre una islita temporaria, una gran bandada de rayador, singular especie de abetín con la mandíbula inferior más larga. La utiliza mientras vuela al ras del agua, rayando la superficie y cerrando el pico cuando se topa con un pez. No fue fácil aproximarse. Fui haciéndolo lentamente y de a tramos, parando algunos minutos que aprovechaba para filmar y tomar fotos. Tampoco fue fácil debido al viento que complicaba hacer las tomas. Junto a los ralladores también había unas pocas gavetas cocineras.
una gaviota de gran tamaño. A pocos centímetros también descansaban algunos ejemplares de gaviotín lagunero. Cuando se asustaban levantaban vuelo y posaban a corta distancia, o incluso en el mismo lugar que abandonaron segundos antes. Aquí se puede ver que al paso de un pescador se arma revuelo y vuelven casi instantáneamente a posar en el mismo sitio. Si bien es una zona importante para las aves migratorias y está amparada en una reserva municipal, durante la última década hay una gran desidia y diversas actividades recreativas y de extracción se realizan sin ningún control. Hay mucho descuido en la ciudad de San Clemente del Tuyú con respecto a la basura y todo tipo de actividad turística. Una pena que no se proteja este lugar tan increíble. Finalmente nos acercamos demasiado a los rayadores y se fueron volando a unas decenas de metros, al contraluz, pero de todos modos fue una gran vista. Disfrutamos mucho de ver a esta maravillosa especie. Decidimos volver por la playa lentamente y sobre todo para ver qué se podía encontrar. Nos topamos con unas pocas espátulas rosadas caminando y posando en la orilla del agua. Al fondo, del otro lado de la ría, se divisaban algunos flamencos australes. La bajante de la marea dejó expuesta a una medusa. Varios cursos pequeños vierten sus aguas a la bahía. Estos quedarán cubiertos en parte cuando suba la marea. Allí abundan los cangrejos granulosos. Solo en el sector de Punta Rasa y San Clemente debe haber millones. Sobre el límite donde llega el agua, crecen en el suelo arenoso y fangoso entre muchas plantas el junco negro, típico de esta zona. Por la tarde volvimos al puerto, donde registramos a una pareja de venteveo. En el agua encontramos algunas gaviotas cocineras nadando. Las garzas se ven beneficiadas en estos ambientes. Aquí vemos a una garza blanca tratando de capturar un pez. No muy lejos de allí, un juvenil de garza mora posa inmóvil y alerta esperando una presa, que cuando aparezca atrapará con un veloz picotazo. Al día siguiente, temprano por la mañana, dimos otra vuelta por el puerto, en busca de alguna rara ave migratoria que no vimos. Sí había cotorras que cortaban tallos de junco, muy posiblemente para utilizar en la construcción de sus nidos. A la distancia, en dirección al oeste, unos nubarrones amenazaban con lluvia. En el limo destacaban las becasas de mar, que hurgan el sustrato con su largo pico en busca de gusanos y algún otro diminuto invertebrado. En las imágenes se puede apreciar cómo extrae a un gusano y lo ingiere. Esta es otra especie que migra en otoño al extremo norte americano para reproducirse, regresando durante la primavera a nuestras latitudes. En esas aguas varios patos cuchara nadaban filtrando el agua con sus largos y anchos picos. Había muchas aves esa mañana, entre flamencos, aves limícolas y algunas especies de patos como el barcino, una de las especies más comunes en la zona. Sobre los restos de un bote antiguo posaba un solitario biwa. Nos despedimos de San Clemente, con varios interesantes registros, y nos dirigimos hacia General Lavalle, un pueblo distante a solamente 29 kilómetros, y que nunca antes habíamos visitado. Cerca del pueblo vimos a muchos ñandúes. Solamente algunos pudimos filmar. General Lavalle es un pueblo muy diferente a San Clemente, más pequeño pero muy prolijo. Llegamos hasta la ría Ajó, donde están las embarcaciones de prefectura naval. El cielo estaba muy amenazante, pero solamente cayeron unas pocas gotas. El viento no era muy intenso, pero ondeaba las banderas de General Lavalle y Argentina. En el sector del pueblo la orilla tiene un paredón,
y como el nivel del agua estaba bajo, se veían muchos cangrejos. Cerca del muelle unos peces muertos fueron un festín para los cangrejos granulosos que aprovechaban con gusto esa comida fácil. Era interesante verlos todos apiñados sobre los cadáveres. Estuvimos varios minutos observando su comportamiento. La cantidad de aves era escasa. Pudimos ver una solitaria garza blanca y a una única gaviota cocinera, hacia el oeste, donde termina la costanera. Luego del mediodía y la vianda recorrimos las calles exteriores del pueblo, cerca del puerto pesquero, y nos adentramos en sectores con alta vegetación, donde predomina la cardencha, una exótica invasiva. Y también las cortaderas, la gramínea de mayor tamaño de la región, fácilmente distinguible por sus notables inflorescencias, que van desde los tonos rojizos a los amarillentos y blanquecinos. Sobre un poste había un nido de hornero, y allí posaba un juvenil de gavilán mixto, que nos regaló unas buenas vistas por varios minutos. Siguiendo por una calle pasamos por un pequeño arroyo que formaba charcas a su paso, donde había una bandada de tero real. Cuando los estábamos viendo se largó un chaparrón que duró pocos minutos. Por suerte desde el auto tomamos algunas imágenes de ese momento. Al principio oculta, una garcita azulada se desplazó hacia el agua, donde posó impávida durante varios minutos en busca de algún pez. Hasta que finalmente la espera dio sus frutos. Momentos después voló y posó sobre unas ramas desde donde vigilaba el paso de otra posible presa. Muy cerca de la charca, un macho de pico de plata posaba sobre la hierba alta, siempre atento ante el paso de cualquier insecto que le pudiera servir de alimento. En las inflorescencias de las cortaderas había una pequeña bandada de misto comiendo semillas. Unas cuadras más adelante, el suelo estaba cubierto por una gran cantidad de diminutos arbustos. Casi todos eran chilcas. La gran mayoría estaban florecidos y atraían a una multitud de insectos. En ese lugar vimos una atractiva escena, con los arbustos de un intenso verde claro que contrastaba con las nubes oscuras que se movían a buena velocidad. Entre los insectos polinizadores había abejas, moscas, avispas, escarabajos y dípteros varios. Pasamos nuevamente por la zona portuaria antes de retornar a nuestro hogar. Pudimos ver allí a una solitaria espátula rosada y a un par de gaviotas del otro lado de la ría, posadas sobre el lodo del cangrejal. Antes de irnos, un solitario hornero y una pareja de teros, un poco desconfiada, se dejaron filmar por pocos instantes. Así finalizamos unas muy agradables jornadas de observación de flora y fauna.